Continuamos en Café con Óscar Sánchez Oviedo y ahora para hablar de seguridad. ¿Qué pasa con la seguridad en Montería y en el área que se conoce como el área metropolitana? Hablando de la jurisdicción de la Policía Metropolitana de Montería. ¿Qué pasa en materia de la lucha contra el tráfico de estupefacientes, la lucha contra la extorsión, las amenazas que siempre han existido y cómo se están conteniendo por parte de nuestras autoridades? Pues de eso vamos a hablar a continuación con el coronel Héctor Ruiz, comandante de la Policía Metropolitana de Montería. Coronel, gracias por estar con nosotros en Café, bienvenido. Oscar, muchas gracias, muy amable por esta invitación, de verdad que me siento honrado y poder obviamente dirigirnos a todas las personas, a todos los oyentes que en este momento, las personas que nos ven también, y hablarles de seguridad. Cuando hablamos de seguridad no es nada fácil. Siempre que voy a reuniones con la comunidad, la gente siempre está pidiendo más policía. Y la verdad, seguridad no es más policía. Podemos colocar muchos policías, pero son varios factores y varias aristas que cuando hablamos de seguridad tienen que conjugar para realmente tener eso que queremos todos los ciudadanos. Y uno de los aspectos en los que siempre hay ciertas diferencias entre la comunidad y las autoridades, incluso con los medios de comunicación, es cuando se habla de percepción de seguridad y seguridad real, ¿cierto? Sí. Expliquémosle ese concepto, coronel, a los seguidores de Café. ¿Cuál es la diferencia real entre percepción y seguridad? Bueno, el tema de percepción es subjetivo. El tema de la percepción es cómo yo, ciudadano, yo como persona individual, me siento en la calle, en mi casa o en mi lugar de trabajo. Eh, y lamentablemente, frente a los delitos que se presentan y que hoy por hoy, por el desarrollo de la tecnología, hoy hay mucha información y mucha desinformación, eh, la gente percibe o toma como suyo cualquier hecho delictivo y dice es que están robando, es que están asesinando, es que aquí hay otros está vendiendo droga, pero entonces toman lo que sucede en otro lugar o cerca y lo toman como propio. Y ya a partir de ese sentir empieza esa percepción. Por eso se vuelve subjetivo. Porque puede que a usted no le haya pasado, pero lo que observa, lo que escucha eh, y lo toma como propio, dice, no, hay mucha inseguridad. No podemos negar de que no se presenten delitos. Eso es una realidad. Pero cuando miramos ya esa realidad, y esa realidad parte de la denuncia, parte de ese conocimiento de ese hecho delictivo, que es lo que nosotros nos permite ir midiendo qué está sucediendo en el tema delictivo y poder decir, esta es la realidad y esto es lo que está sucediendo. Es una línea muy delgada, Oscar, porque los seres humanos tenemos esa tendencia de lo que percibimos y de lo que consideramos y creemos, no de lo que está sucediendo. Claro. Un ejemplo, hace unos días salió una publicación, no voy a dar el nombre de esa publicación, pero hablaba que en Córdoba se presentaron 36.000 homicidios. Y entonces decíamos, ¿esta cifra de dónde sale? Ni sumando los últimos 2 años alcanzaba esa cifra. Si bien Colombia presenta unas cifras altas de homicidio, no presenta las mismas cifras de hace 4 años o 5 años. Se ha logrado una contención, se ha logrado una reducción por diferente de ese trabajo que se viene haciendo, otras aristas, pero se ha logrado. Y entonces esta publicación habla de 36.000 homicidios solo en Córdoba, ¿no? Concentraría en los homicidios de casi 2 años y medio del país. Eso es ilógico. Entonces, eso genera desinformación y eso también va generando una percepción. Oiga, Córdoba están asesinando, aquí Montería están asesinando. Entonces, lamentablemente, cuando hablamos de percepción de seguridad, no podemos ser objetivos allí, porque Claro. es la sensación y es lo que yo percibo como ser humano, como persona, como ciudadano.
Con esto no estamos diciendo que no se presenten delitos. Claro que se presentan delitos, nosotros los medimos en los consejos de seguridad con los alcaldes, vamos revisando esas cifras, vamos mirando también a veces esos subregistros, y cuando hablamos de subregistros son las personas que son víctimas de un delito pero que no denuncian, que es otro problema que tenemos. Entonces, las personas dicen, no, pero a una vecina la robaron. Cuando vamos a buscar ese caso, no aparece por ningún lado porque esa persona no ha denunciado. Entonces, eso también genera una afectación frente a la percepción y a la realidad. Y nosotros tenemos que manejar unas cifras que son las oficiales, las que están soportadas, y manejar un subregistro que son los casos que conocemos pero que no tienen denuncia. Y Bien. bajo ese contexto nosotros manejamos esa realidad frente a esa percepción. Hablemos entonces de la realidad, coronel. En estos momentos, en la jurisdicción de la Policía Metropolitana de Montería, ¿qué está pasando en materia de seguridad? Ya con las cifras oficiales, ¿cuáles son los delitos más comunes? ¿Cuáles son los que han crecido y cuáles han disminuido? Bueno, frente a los delitos tenemos que decir que tenemos muy buenos indicadores en este momento. Ha sido un trabajo fuerte, articulado con la Fiscalía, con nuestro alcalde aquí en la ciudad de Montería. Se articuló lo que llamamos un bloque de seguridad, y hablamos de recuperar seguridad. Allí integramos Ejército Nacional, el CTI, la Fiscalía y obviamente pues la Policía Nacional. Y es un trabajo que ha sido continuo y que nos ha permitido tener una reducción en los indicadores de hurto a personas, de hurto a residencia, de hurto a comercio, de hurto a motocicletas, y en el homicidio también tenemos en este momento ya una contención. Pero obviamente esto es un trabajo diario. Hay unos delitos que sí nos preocupan y nos llama la atención, Oscar, y es los delitos, yo los llamo los delitos de puerta cerrada. Es la violencia intrafamiliar, son los delitos sexuales y las lesiones personales. Son delitos que se dan, y digo puerta cerrada porque unos se dan en lugares cerrados, en casa, en lugares de compartir entre personas, y que cuando se conoce el hecho es porque ya se ha presentado. Frente al hurto, el patrullaje, el control en calle, la requisa, ese trabajo que hace la policía ayuda a prevenir, pero frente a estos delitos no hay cómo prevenirlo. El caso de lesiones personales, le coloco un ejemplo: este fin de semana se presenta un hecho donde el sobrino llega a la casa del tío, se genera allí una confrontación, una discusión, esa discusión escala, el sobrino toma un arma blanca, le corta 3 dedos al tío, el tío toma otra arma blanca y le corta el rostro al sobrino, y ahí tenemos 2 lesionados. Y cuando vamos, las 2 personas dicen, no vamos a denunciar, es mi sobrino, es mi tío, y quedó el caso ahí. Pero como este caso, son muchos casos los que se presentan que son difíciles de controlar. Otro de los delitos, aunque está contenido este año, la violencia intrafamiliar, también vinculado al tema de lesiones personales, y que son difíciles de controlar, porque es ya el comportamiento individual y de comunidad, por llamarlo así, y que requiere, a pesar de que se ha hecho un trabajo de pedagogía, se ha hecho un trabajo de intervención, son delitos muy complejos de contener, de disminuir, porque ya es el comportamiento allá de la comunidad de las personas. En delitos sexuales, que es el otro delito que nos preocupa, en este delito, Oscar, tenemos casi un 80% de las víctimas, el victimario tiene un vínculo familiar o un vínculo con la familia, es un allegado a la familia. Entonces, es un delito también difícil de controlar, porque es la cercanía que tiene la víctima con ese victimario. Entonces, aquí tenemos que hacer un trabajo de conciencia en las personas, donde como sociedad tenemos que comenzar a cambiar muchos paradigmas, muchas cosas, porque realmente
como vamos, no vamos bien. Esa es la realidad. Y obviamente, ¿esto en qué redunda? En esa percepción de inseguridad. Claro. Oiga, están matando, están robando, están violando. eh, pero si no hay esa articulación de la sociedad, de la comunidad para contribuir y coayudar en la seguridad, esto no va a mejorar. Coloquemos los policías que coloquemos en la calle, esto no va a mejorar porque hay un tema social y hay un tema de comunidad que tenemos que comenzar a cambiar y que tenemos que comenzar a mejorar. Si no hay ese cambio, pues obviamente esto no va a mejorar. Podemos hacer lo que queramos, pero es ese cambio interno de sociedad, el tráfico de estupefacientes, el consumo de estupefacientes, no tanto el tráfico, es el consumo, porque del consumo depende el tráfico. Si no hay quien consuma droga, ¿habría tráfico? No lo habría, porque se vuelve un negocio, claro, se vuelve algo inviable, o sea, no va a producir dinero, no va a producir ganancias. Y es ahí donde tenemos que trabajar en esa educación en nuestros niños, en nuestros jóvenes, para que no caigan en las drogas. Y es un trabajo de pedagogía, es un trabajo de generar conciencia, pero no solamente en el colegio, no es solamente en los programas, sino desde casa. Y ahí hemos encontrado casos donde desde la casa ya consumen sustancias estupefacientes, comenzando por la más básica, que es la marihuana. Y de ahí se desprende otros consumos, otro tipo de consumos. Entonces, cuando hacemos ese balance, Oscar, encontramos que no es colocar más policía, no es colocar más leyes, es que como sociedad tenemos que autorregularnos, como sociedad y como comunidad tenemos que generar cambios internos para que esto funcione. Los alcaldes, hablando de todo la atención integral, por así decirlo, por parte de las autoridades y de la misma sociedad del tema de seguridad, ¿los alcaldes cómo se han portado? Yo le voy a decir, el municipio, usted me dice, bien o mal. ¿Le parece el ejercicio? ¿Usted me quiere poner a pelear con los alcaldes? Montería. No, excelente. Ok. Ciénaga de Oro. Excelente. Cereté. Excelente. San Pelayo. También excelente. Y San Carlos. Excelente. En el último dudó. Bien, esos son los 5 municipios de la jurisdicción de la Policía Metropolitana de Montería, para quienes no lo tengan claro. En los 5 municipios ¿hay la misma preocupación en cuanto a delitos o hay alguno que se diferencia de los otros? ¿Hay alguno con alguna situación especial? Bueno, Oscar, usted me dice San Carlos, lo dudé. No porque el alcalde no tenga ese compromiso y ese apoyo, sino que San Carlos es un municipio tranquilo. O sea, hay delitos, yo no voy a decir que no hay delitos, pero son delitos de uno, digamos, de uno que se presenta cada mes. O sea, es tranquilo. Entonces, digamos que allí, en las reuniones con el alcalde, quien obviamente siempre tiene esa disposición de apoyar. De hecho, ahorita se está impulsando para fortalecer la movilidad de la policía allí, y eso lo está haciendo el señor alcalde. Pues obviamente la diferencia de delitos, eso también genera que la preocupación vaya enfocado hacia otros sectores, hacia otros, digamos, necesidades, salud, educación, infraestructura. Montería, pues obviamente la capital, y aquí es donde concentra la mayor población, y obviamente donde hay más población, pues se van a generar siempre, va a tener el mayor número de delitos. Pero algo importante, y cuando converso con los alcaldes, yo como policía, es encontrar unas autoridades comprometidas con la seguridad y con esa gran responsabilidad. Y frente a digamos, frente a un delito, frente a un hecho, es esa preocupación. Con el alcalde de Montería es esa comunicación permanente, con todos los alcaldes tenemos esa comunicación permanente. Pero frente a ciertas situaciones, yo recibo llamadas a las 3, 4 de la mañana del alcalde: coronel, ¿qué hacemos? ¿Cómo orientamos? Vamos a hacer consejo de seguridad. Por ejemplo, en Ciénaga de Oro tuvimos, iniciando el año, unos temas de hurto a residencia, bueno, en fincas, ahí
en Ciénaga de Oro, y la preocupación del alcalde fue mucha. Hicimos varios consejos, tres consejos de seguridad, fortalecimiento de las medidas, fortalecimiento de capacidad allí de personal. Entonces, digamos, Oscar, yo no puedo decir cuál sí, cuál no, porque realmente cuando yo hago un balance como policía, y no hablo como comandante, sino yo policía, encuentro ese liderazgo de nuestros alcaldes y esa preocupación de nuestros alcaldes por la seguridad y un compromiso por mejorar cada día. Y claro, y esto también es entendible, es que sin seguridad no hay nada, sin seguridad no hay inversión, sin seguridad no hay un desarrollo. Es decir, la seguridad en una sociedad, en una comunidad, nos permite ese desarrollo y esa capacidad como sociedad de crecer. Cuando hay inseguridad, pues obviamente comienza a retrotraer la economía, comienza a retrotraer la misma sociedad y comienza a afectarse todos los sectores que hacen parte de la sociedad. Por eso la importancia de la seguridad. Y yo puedo decir con mucho con mucha precisión. Tenemos unos alcaldes en lo que hace parte del área metropolitana muy comprometidos con la seguridad. Y qué bueno saberlo, y qué bueno que lo confirme el propio comandante de la Policía Metropolitana de Montería. Coronel, ¿qué tal el café? Está sabroso ese café. ¿Está sabroso el café? Está muy bueno el café. Muchas gracias. Me alegro, porque hay invitados que se demoran para tomar el café, no sé por qué. Bueno, ¿qué sentido tienen las policías metropolitanas, coronel? Y esto se lo digo porque cubrí durante mucho tiempo el Departamento de Policía Córdoba y luego surge la Policía Metropolitana y entonces lo primero que le pregunta a uno un ciudadano, y me han hecho esta pregunta varias veces y no he sabido responder, ¿qué sentido tiene tener Policía Metropolitana cuando en realidad no tenemos área metropolitana? Entonces tengo que aprovechar que lo tengo aquí enfrente para que usted como policía y como comandante nos explique, Claro en que pocas sí. palabras. Bueno, ¿por qué nacen las metropolitanas? Las metropolitanas nacen en esa necesidad del crecimiento de las poblaciones, del crecimiento de la comunidad y que obviamente un departamento pues que es mucho más grande no permite concentrar capacidades. Está disperso todas las capacidades porque hay que cubrir todo el departamento. Y cuando los centros capitales de ese departamento comienzan a crecer, comienzan a generar desarrollo, pues obviamente, bueno, y aparte de ello comienzan a absorber los municipios cercanos. Si miramos, por ejemplo, Montería, Cereté es muy cercano y ya parece que fuera uno solo. Cuando uno, el trayecto ya parece que fuera uno solo. Y así cuando vamos mirando los demás municipios, vemos que hay ya una cercanía por ese crecimiento de la población. Es decir, en la práctica ya el área metropolitana está, aunque no se haya legalizado, por así decirlo, oficializado. Entonces, eso hace, en el caso de Policía Nacional, a partir de ese crecimiento de las ciudades, de esa cercanía de las ciudades, de esa problemática también por esa cercanía de las ciudades, estructurar lo que es la metropolitana en policía, para poder brindar esas capacidades de seguridad a la población, a la comunidad y obviamente para poder atender aquello que si fuera departamento no se pudiera atender porque hay que cubrir todo el departamento. Aquí se concentran las capacidades a lo que es esa área ya metropolitana, esa área que va en crecimiento y que va en desarrollo. Y eso hace esa necesidad de que el servicio de policía se modifique para poder concentrar las capacidades y poder brindar ese mejor servicio de seguridad a esa comunidad que va en crecimiento y que va en desarrollo. Vale. Esa es la diferencia. Ya sé cómo explicarlo por lo menos. Y se lo digo, Oscar, también yo, obviamente, en grados más pequeños, yo preguntaba, venga, pero ¿por qué si estamos en el mismo departamento? ¿Por qué ahora metropolitana? Sí. Ya con los años y obviamente ya con el desarrollo de conocimiento,
Y en doctrina, lo que nosotros llamamos doctrina policial, entendí y comprendí por qué existe departamento y por qué se crearon las metropolitanas de policía. Pero esa duda usted la tenía por allá cuando era teniente o capitán. Teniente, Teniente, claro. subteniente, teniente, capitán, porque en esa época fue que comenzaron a crearse las Claro. metropolitanas. Coronel, la lucha contra la venta de estupefacientes, ¿cómo va en su jurisdicción? Bueno, Oscar, es una lucha constante, una lucha compleja y a veces, digamos, uno siente como que hace pero que no hace. Porque es que todos los días sale un nuevo expendedor, todos los días hay un nuevo expendio. eh, y obviamente lo que hablaba inicialmente Oscar, tenemos que trabajar como sociedad en la educación, en la pedagogía de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de verdad, para sacarlos o permearlos contra las sustancias estupefacientes. La droga, y esto es a título personal, es el cáncer de nuestra sociedad hoy en día. Está destruyendo la sociedad. Cuando uno llega a estos sitios donde hay venta de estupefacientes, lo que llamamos comúnmente la olla, usted observa miseria, usted no observa absolutamente nada bueno, usted observa es miseria, usted observa una decadencia de sociedad, una decadencia del ser humano, y usted dice, esto no está bien, usted no ve una comunidad que esté creciendo, una comunidad donde los niños estén libres, no, usted ve esa miseria, ve, y excúseme este término, como esa obscuridad, como eso malo, y eso se percibe. Y eso se va replicando, se va replicando, se va replicando. Y es donde estamos trabajando, interviniendo, pero a veces yo digo, me siento solo, o como policía me siento solo. Capturamos y el delincuente no lo están soltando. Obviamente aquí yo no, y yo sé que usted me hace la pregunta, ¿y quién es el culpable? No, puede ser nuestras leyes que son laxas, eso sí tengo que decirlo, nuestras leyes son laxas, y lo he dicho en varias ocasiones, obviamente yo no soy, yo no hago las leyes, pero hago cumplir las leyes y cuando estoy en ese cumplimiento de la ley yo digo, venga, aquí falta algo y aquí pasa algo. Y lo critico como ciudadano, porque es que yo aparte soy un ciudadano también, he sido víctima del delito y esa frustración, esa impotencia que uno siente como ciudadano frente al delito, y usted quiere justicia y usted quiere resultados, pero usted no ve ese resultado y usted no ve como que esa justicia llegue. No significa que las cosas estén mal, pero sí necesitamos hacer cambios muy profundos, porque es que no puede ser que el delincuente tenga más derechos que el ciudadano. Cuando miramos y vamos a un proceso judicial, son los derechos, los derechos, los derechos, pero va el delincuente. Y yo como víctima, y yo como ciudadano, ¿dónde están mis derechos? Y cuando miramos los derechos de la víctima son pocos. Y entonces queda uno como, siente uno como quedar como a merced de la delincuencia. Hay cosas que hay que cambiar, hay cosas que hay que cambiar, que hay que mejorar. No voy a entrar ahí porque es un debate álgido. Bastante. Y me van a decir, es que usted es policía, usted es el comandante, usted... No, pero es que aparte de comandante de policía, es que yo soy ciudadano. Y todos los días que cuando enfrento al delito, es esa impotencia. Claro. Y entonces vemos en el tráfico de estupefacientes, volviendo ya al tráfico de estupefacientes, esa impotencia de que se capturan y a la calle. Y vemos personas vinculadas 6, 8 procesos por lo mismo y se captura y otra vez a la calle. Entonces, ¿qué hay que hacer para que estos delincuentes no sigan en la calle haciendo daño? Cuando uno va a las audiencias, Oscar, coloco un ejemplo, y aquí no quiero generar estigmatización, pero se capturan mujeres. No hace mucho se capturó una mujer como de 66, casi 70 años. Y cuando se llega a audiencia, cuando el fiscal expone al juez, le hace la imputación y vamos a la medida de aseguramiento.
Entonces viene el abogado defensor, que es una mujer de la tercera edad, que tiene enfermedades. Venga, y para delinquir no es de la tercera edad y no tiene enfermedades. Para dañar la sociedad, para destruir a nuestros niños y a nuestros jóvenes, no hay tercera edad y no hay enfermedades. O lo mismo, madre cabeza de familia, sí, da pesar, duele, y es algo de que los niños tienen que ser protegidos, pero venga, esta mujer no pensó eso antes de delinquir. Uno diría de pronto, bueno, la primera vez porque por situaciones, por condiciones, por diferentes aristas. Pero cuando uno ve una persona repetitiva, reiterativa, en el mismo comportamiento delictivo y con hijos, y siempre que se llega a la audiencia, no, es madre cabeza de familia. Venga, hay opciones de trabajo, hay opciones de poder, de tener recursos económicos para llevar comida a su casa, para mejorar a sus hijos en sus condiciones, pero no destruyendo la sociedad, no destruyendo niños y jóvenes, y eso que son madres cabezas de familia. Es un tema álgido, Oscar, y es un tema donde como sociedad tenemos que cambiar muchas cosas. Nuestros jóvenes, llegarle a nuestros jóvenes. Hablaba con una persona hace poco, me decía, vea, coronel, vayan a esta casa que hay ahí un poco de jóvenes y están consumiendo droga. Yo tuve que ver ahí cómo estaban unas bolsitas con polvo rosado y eso se lo metían por la nariz. La verdad uno queda preocupado qué está pasando con nuestros niños y con nuestros jóvenes. Ellos lo ven como una diversión, pero no saben y que lo que están haciendo, y ahí sí, excúsenme el término, ahí están bailando bailando y comulgando o viviendo con el diablo, porque eso son las drogas. El diablo es un cáncer, es una enfermedad que destruye al ser humano. Entonces, Es un cáncer y una enfermedad que nos destruye y que en el caso de Montería, ¿quién lo maneja realmente? Porque siempre se señala al Clan del Golfo por ser el grupo armado ilegal que predomina, por así decirlo, en el departamento de Córdoba, pero el microtráfico en el caso específico, por ejemplo, de Montería, ¿realmente quién lo está manejando? Oscar, lamentablemente, bueno, lamentablemente no, voy a hacer dos paralelos. Uno, está el Clan del Golfo. Si hay un dominio por parte de esa estructura criminal en el control del tráfico de sustancias estupefacientes. Nadie puede vender droga o estupefacientes si no está autorizado por ellos. Eso es una realidad. Y es algo que estamos atacando. Y dos, hay personas que trafican droga o venden droga personalmente, como un negocio, como un trabajo. Hemos encontrado comercio de droga a través de páginas virtuales, a través de redes. Y el tráfico de estupefacientes ha crecido tanto, lamentablemente, que en este momento decir quién domina o quién, como en la otrora época que hablábamos de esas estructuras grandes o como vemos en otras ciudades donde hay un dominio territorial, hoy en día no, eso ha mutado, ha cambiado. Claro, uno, se han atacado esas estructuras, se han acabado esas estructuras y esto ha hecho que el fenómeno se disperse, lo que nosotros llamamos la diáspora criminal, y es ese crecimiento y dispersión del fenómeno o del delito. Y el tráfico de drogas lamentablemente es un delito que ha crecido y que se ha ido expandiendo, y es donde entra la sociedad. Claro. Es donde entramos como familias, es donde entramos como comunidad. Porque en la medida que esto va creciendo, si no hay ese control social, si no hay quien frene, pues obviamente esto va a seguir creciendo. Y decir, aquí hay una estructura o aquí hay una organización, sí, hay una organización dominante o predominante, pero también hay unas, no podemos hablar de subestructuras, porque hemos encontrado casos donde son temas individuales, personas que deciden traficar drogas o comercializar sustancias estupefacientes, pero es un tema individual. Claro. Y ya totalmente diferente a lo que se manejaba, por ejemplo, en los 90s, en los 80s, que lo vivimos, bueno, como periodistas a finales de los 90, no vamos aquí a evidenciar edades. Claro. No, y Oscar, mire, le traigo un ejemplo en Bogotá. Tengo la experiencia en Bogotá.
había una estructura criminal llamada Los Camilo, y esta estructura dominaba Soacha, Kennedy, Ciudad Bolívar y Bosa. Una estructura fuerte y una estructura que comenzamos a trabajar y atacar, atacar, atacar. Y la fuimos desarticulando. Se acabó Los Camilo, pero cuando se acabó Los Camilo ya estaban los indios, estaban los paisas, eso empezó a crecer. Claro, esta estructura tenía el dominio de esa zona tan grande. Al acabar la estructura criminal como tal, fue creciendo. Otras estructuras o subestructuras, gente ya de manera individual. Y ahí es donde empieza un tema de mayor afectación, porque entonces el que está vendiendo droga dice yo voy a expandirme y comienza a crecer, al otro lado hay otro, empiezan como esas guerras y empieza un muerto, otro muerto. Mire, una cosa, ahí recuerdo, eso es entre Bosa y Soacha, eso es el límite entre Bosa y Soacha, hay un lago. Y en ese lago alcanzamos a sacar como 6 cuerpos. Y es donde uno dice, pucha, este tema es de verdad que como sociedad nos destruye. O sea, y cuando uno va y hace el levantamiento o la inspección de esos cuerpos, encontrarlos torturados, mire, unas cosas aberrantes, Oscar, que de verdad que contarlo es una cosa, verlo y vivirlo es otra. Totalmente. Y es donde uno dice, esto no está bien y aquí debe haber una mano más fuerte, la ley debe ser mucho más estricta. Mire, del tráfico de estupefacientes salen muchos más delitos. Las lesiones personales, el homicidio, el hurto. Y yo hablo de hurto en todas sus modalidades, hurto a motocicleta, hurto a persona, hurto a comercio. Veía esta semana un video que me enviaba un periodista de una zona aquí de Montería, unos sujetos metiéndose a las casas a robar. Y cuando uno analizaba el video, miraba el aspecto de las personas, se da uno cuenta que son consumidores de estupefacientes. Y entonces ellos no roban porque tengan una necesidad, porque es que no conseguí trabajo y como último recurso, porque hemos encontrado casos así, personas que han llegado al delito por esa necesidad, pero hay otras que es por ese vicio, por el consumo de droga y que tienen, obviamente ya no tienen recursos y comienzan a buscar de dónde sacan recursos. Entonces, el tráfico de estupefacientes nos afecta en todo sentido. Es como la madre de todos los otros delitos. Es la Sí. madre de todos los otros delitos en este momento. Claro. Y, y es donde tiene que haber una mayor regulación, es donde nuestras leyes tienen que ser mucho más estrictas, porque si no, esto no vamos a ser capaces. Vemos cómo en las cárceles también tenemos el tráfico de estupefacientes. No hace unos meses, recuerdo, aquí en la cárcel de Montería se capturó una persona desde la parte externa lanzando droga a la parte interna del penal. Y estaba lanzando bolsas de marihuana y cocaína. Entonces uno dice, esto va a todo nivel. Y es donde tenemos que centrarnos como sociedad. Tema de nuestras leyes tienen que ser mucho más estrictas, mucho más fuertes con el traficante, con el que comercializa la droga, y de igual manera regularnos como sociedad y como comunidad, porque tenemos que entrar en esa pedagogía, en esa educación. Yo no sé, Oscar, si usted se acuerda, y obviamente no vamos a hablar de edades, hace unos años, no digo hace cuánto, yo nunca olvido esa propaganda de di no a la droga. Ah, claro. Y salía un joven consumiendo marihuana y él después de tanto consumir marihuana se iba convirtiendo en el mismo cigarrillo de marihuana y luego aparecía como quemándose el cabello, como si él fuera Sí. la propia marihuana. Y después decía, di no a las drogas. Y yo recuerdo esa propaganda y cuando fui creciendo ese temor y yo preguntaba qué es la marihuana porque uno era niño, joven y entonces uno preguntaba, bueno, ¿qué es la marihuana? ¿Qué es el bazuco?
En esa época no era tanto la cocaína, sino era el bazuco y la marihuana, era lo más comercial, digamos, en la calle. Pero esa propaganda, el caso personal, a mí me impactaba mucho y yo decía no a las drogas. En mi mente quedó no a las drogas. Y cuando uno va creciendo y ya en ese desarrollo con, digamos, nuestro primer contacto social, que es con los amigos de las mismas edades, y encontrar otros jóvenes que ya empezaban a consumir y que la marihuana, y decían, no, la marihuana es buena, la marihuana lo hace uno sentir bien. Bueno, empezaban con diferentes cosas y en mi mente está de no a las drogas. Entonces, no, yo no. Claro. También Entonces, depende mucho de casa, ¿no? claro, claro, Definitivamente. de los valores de casa, del control que tengan los padres sobre los niños, sobre los jóvenes. Pero mire, Oscar, es un trabajo que tiene que ser muy profundo como sociedad, como familia y como comunidad. Si Claro. no, no vamos a ser capaces y no vamos a poder con esta enfermedad. Para mí es una enfermedad porque es que destruye todo lo que toca las drogas, lo destruye. Pasemos a otro delito que nos impacta a todos y es el de la extorsión. ¿Cómo estamos con respecto a la extorsión en el área metropolitana o en el área de la policía metropolitana? Bueno, Oscar, digamos que las cifras son favorables, son muy favorables, pero las realidades son otras. Cuando encontramos las realidades, encontramos que mucha gente está pagando extorsión, pero también está ese temor de la gente de denunciar, está el temor de las personas de aportar y apoyar para poder capturar a estos extorsionistas. Este año llevamos 17 extorsionistas capturados en diferentes modalidades. Ayer nada más se capturamos otro extorsionista aquí en Montería. En el tema de extorsión también encontramos complejidades, pero también encontramos de que nos hemos vuelto, y luego hablo aquí especialmente en Montería, estamos conectando con la extorsión. Sé que es difícil por diferentes situaciones y no voy a entrar en detalles, pero si como comunidad, como sociedad no le hacemos frente, igual que al tráfico de estupefacientes, es un delito que ha crecido y que se ha enquistado y que está y se ha normalizado, que es lo más grave. Se ha normalizado. Yo pago, sí, yo pago. Pero Eh, las denuncias no han aumentado no, 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 las denuncias no han aumentado. Y de uno, ninguna sí, manera, a pesar de las campañas. a pesar de las campañas, vemos que las denuncias no han aumentado. Y entonces uno diría, no, pues vamos bien, pero lo que yo le decía inicialmente, eh, Oscar, nosotros manejamos el registro formal, que es a través de las denuncias, lo que está soportado en denuncia y lo que tenemos en subregistro. Pero cuando miramos subregistro, en este delito, específicamente cuando miramos el subregistro nos preocupamos y entramos a mirar y analizar, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer intervenciones, vamos a hacer campañas, vamos a hacer ese trabajo con eh, la sociedad, con las comunidades. Pero es difícil cuando la sociedad o la comunidad lo normaliza. Y en este caso la extorsión ha sido normalizada. No, sí, yo pago, es Sí. que, y aquí sabemos que se paga el clan del Golfo. Y tenemos zonas donde la gente tiene que pagar hasta por entrar la pipa de gas. Y es algo que eso no tiene lógica. Esto es un país libre, es un país donde todos tenemos derecho. Y también encontramos, Oscar, casos complejos. El tema de extorsión de verdad es otro delito complejo. Le coloco un caso que conocimos y la persona la capturamos en Ciénaga de Oro y esta persona era hijo de las personas que estaban extorsionando, o sea, él mismo fraguó todo para extorsionar a sus papás y le mandaba fotos y le mandaba videos de estar amarrado, de estar siendo amenazado y era el propio hijo. Tenemos el caso de lo que es la extorsión digital, que hoy en día ha cogido mucha fuerza. Y mire, y aquí hago un paréntesis para que las personas tengan cuidado. Mire, no contesten números o llamadas que no conozcan.
espere a que le dejen un mensaje, pero no conteste, y sobre todo cuando le hacen videollamada. Casos donde una persona le hicieron una videollamada, la persona estaba distraída y contestó. Y cuando contesta, le empiezan a hablar cosas, que si él solicitó el servicio, que ya le envían el servicio, y no, pero ¿cuál servicio? Capturaron imágenes de esta persona, luego le hicieron un montaje digital de esta persona con niñas menores de edad desnudas, y luego le dijeron que si él no pagaba, le estaban exigiendo 5 millones de pesos. Si él no pagaba ese dinero, iban a publicar eso en redes, que él era un pedófilo. Son ejemplos que nos permiten a todos aprender y estar muy prevenidos con estas situaciones. Coronel, se nos acaba el tiempo, le voy a pedir que nos dé un mensaje final para todos los seguidores de Café en materia de seguridad, lo que debemos hacer de manera corta. Claro, gracias Oscar. Bueno, primero agradecer, segundo por estar acá, segundo pues obviamente pedir excusas, yo a veces hablo mucho, pero me apasiono, yo me apasiono y por eso quiero mucho mi trabajo. Me gusta mi trabajo, aunque a veces sienta frustraciones. Pero decirle a toda nuestra comunidad, a nuestros ciudadanos, como sociedad tenemos que generar autorregulación, como sociedad tenemos que aprender a crecer y a mejorar. Si nosotros no generamos esa autorregulación, si nosotros no generamos ese autocontrol, ese control social, muchas cosas no van a mejorar. Podemos criticar, podemos juzgar, podemos buscar culpables, que es lo que siempre ocurre. Pero aquí, si nosotros no trabajamos conjuntamente, la delincuencia nos va a ganar, lamentablemente. Y aquí tenemos que hacer también esa exigencia porque las leyes tienen que cambiar. Vuelvo, insisto, no puede ser que el delincuente tenga más derechos que yo como ciudadano, que yo como víctima. No puede ser que el delincuente en una cárcel continúe su actividad criminal y no haya control. Y ahí hablamos el tema de extorsión, cómo desde las cárceles siguen extorsionando, cómo desde las cárceles siguen ordenando homicidios, cómo desde las cárceles siguen traficando droga. Es algo que tenemos que cuestionarnos como sociedad. Y obviamente también en nuestros niños, en nuestros jóvenes. La queja constante de los ciudadanos en los parques, estos jóvenes allí consumiendo droga, ¿y dónde están los papás? No, que vaya la policía, como policía vamos, los retiramos, pero realmente la responsabilidad es de los papás. Hay muchas cosas por mejorar, Oscar, y cuando hablamos de seguridad es un tema muy delicado, es una línea muy delgada, muy sensible, y es un reto constante que debemos asumir, que asumimos con mucho cariño, porque para eso estamos, pero que sí necesitamos el apoyo de la sociedad y de la comunidad. Y aquí ya para finalizar, Oscar, el respeto a la autoridad. Mire, es lamentable cuando llega el uniformado, y hablo de un caso de riña, un caso de conflicto social, y cuando llega el uniformado del conflicto social se traslada al uniformado. Y uno dice, venga, pero si el policía llegó a regular y llegó a calmar las cosas, no, los dos que estaban peleando ahora se van contra el policía a atacar al policía. Es un tema de respeto a la autoridad. El tema de cuando el uniformado da esa orden, venga, apague el volumen, apague el equipo de sonido, baje el volumen, mire, usted está haciendo ruido, esa maniobra que hace con esa motocicleta es peligrosa, coloca en riesgo su vida, la vida de otros. No, la gente no le interesa, no nos gusta que nos regulen, ni no nos gusta tampoco autorregularnos. El mensaje es, como sociedad tenemos que crecer y tenemos que mejorar. Y para ello tenemos que generar ese control social y algo muy importante, una palabra que se ha perdido, civismo. Si nosotros no tenemos civismo como sociedad o como comunidad, realmente estamos perdidos. Él es el coronel Héctor Ruiz, yo soy Oscar Sánchez Oviedo y ustedes muy amables al seguirnos. Gracias, coronel. Gracias, Oscar, muy amable.